En esta oportunidad, hermanos, estaremos finalizando este capítulo 25 de Mateo. Vamos a leer en esta oportunidad del verso 31 al verso 46. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos a nuestro Dios Padre. Gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra, Señor, ser alimentados por ella. Oramos en esta oportunidad, Señor, para que nos ayudes a preparar nuestro corazón, que nos ayudes, Señor, a entender lo que será expuesto de tu palabra en esta oportunidad, Señor. Que sea, Señor, tu Espíritu Santo incrementando cada día más, Señor, ese amor en el corazón de tu iglesia, Señor. Que como lo estaremos aprendiendo, Señor, es un claro indicativo, uno de los principales, de que te pertenecemos, Señor. Gracias te damos, Señor. Nos abrazamos de tus promesas, Señor, sabiendo que llegará el día en que nuestros ojos lo verán desarrollado por completo. Mientras eso no sucede, Señor, genera en nosotros paciencia, genera en nosotros misericordia, genera en nosotros amor, el mismo amor, misericordia, paciencia y gracia que se manifestó en nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Hemos llegado a la parte final del discurso del Monte de los Olivos por parte de nuestro Señor Jesús. Durante las últimas 3 semanas hemos aprendido, hermanos, sobre las parábolas del fin de los tiempos, que nos hablan a la vez, uno de los puntos principales, sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo, y por consecuencia, cuando eso suceda, los 2 destinos finales para el mundo entero. Solamente hay 2 finales, solamente hay 2 destinos. Ahora nuestro Señor Jesús, hermanos, como espero lo hayan notado, presenta estas palabras finales sobre el juicio final que se llevará a cabo cuando Él regrese. A fin de cuentas es lo que ha venido tratando desde el principio de Mateo capítulo 24. Por las últimas semanas, hermanos, hemos estado sumergidos en el contexto inmediato de este discurso, pero quiero que por un momento demos un paso atrás y que veamos el contexto general que rodea estos capítulos. Y lo importante a considerar, hermanos, en este paso atrás, es de que nuestro Señor Jesús, hermanos, está tan solamente a días de ir a la cruz, específicamente a 3 días. En 3 días nuestro Señor Jesucristo será crucificado, en 3 días sufrirá nuestro castigo, en 3 días será asesinado por los judíos y los romanos,
en 3 días sufrirá la ira de Dios Padre sobre él. El anuncio previo de su muerte, hermanos, como ya lo aprendimos en ocasiones previas, pudo muy seguramente ser interpretado como un fracaso, como una tremenda derrota. ¿Cómo es posible que el Mesías prometido va a morir? ¿Cómo es posible que el Mesías que hemos estado esperando por siglos va a terminar en un madero? Claramente las personas presentes, hermanos, escuchando las palabras de nuestro Señor Jesús, no entendían en totalidad el plan desde el principio de la creación. Nosotros que ya tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento, la revelación entera, lo podemos entender, hermanos, pero la gente de aquel entonces no lo entendía. Ellos tenían una idea errónea del propósito de la venida del Mesías. Pero nosotros que ya lo entendemos, hermanos, sabemos claramente que era parte del plan divino que el Dios santo, justo, todopoderoso se hiciese hombre y habitase en medio de nosotros. Nosotros entendemos que era parte del plan divino que Jesucristo en su humanidad viviese una vida perfecta, libre de pecado, completa santidad. Nosotros entendemos que era parte del plan divino que en tal condición del varón perfecto, toda nuestra culpabilidad y todos nuestros pecados fueran derramados sobre él, y era parte del plan divino que él en esa condición sufriese nuestro castigo. Los habitantes de la tierra en aquel entonces no lo entendían. Pero nosotros, como ya lo mencioné, ahora lo podemos ver claramente. Y algo interesante en la apertura que se da en esta final sección de este mensaje final, hermanos, de Mateo capítulo 25, es de que precisamente Jesús ahora está dando a entender de que era todo parte del plan divino, que Él viniese, se hiciese hombre, muriese en aquel madero por nuestros pecados. Pero parte de ese mismo plan, hermanos, estaba la parte de que Él vendría por segunda ocasión y que cuando Él viniese juzgaría al mundo entero. Y es la forma en que se da apertura a este versículo 31 de Mateo capítulo 25. Notemos cómo dice la palabra: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Ahora Jesús, hermanos, ya no está hablando en parábolas. Jesús está hablando de una manera clara y directa acerca de su segunda venida. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, ahora está hablando de que cuando Él venga por segunda ocasión, se sentará en su trono de gloria. Esa propia frase pudo haber sido malinterpretada y entendida de una manera errónea, que cuando Jesucristo viniese, entonces le sería otorgada tal autoridad, o que tomaría la posición de rey en ese momento. Pero eso para nada es lo que este texto nos está enseñando. Debemos de poner atención al contexto. Jesucristo ya es el rey. A Él nadie lo hizo rey. Él ha sido rey por la eternidad. Lo que sí está sucediendo aquí, hermanos, no es precisamente que la autoridad le fue delegada, pero lo que sí nos presenta este verso es que en ese preciso momento hay una autoridad que será ejecutada. Y no solamente con un grupo de personas, sino con el mundo entero. Cuando Jesucristo regrese por segunda ocasión, queridos hermanos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, se sentará en su trono, no para tomar autoridad, sino para ejecutar dicha autoridad, y con esa misma autoridad va a declarar sentencia sobre el mundo entero. Hoy en día, hermanos, existe demasiada maldad a nuestro alrededor, de tal manera que incluso nosotros nos preguntamos cómo es posible que Dios permita tanta maldad. La maldad nos rodea, hermanos. La maldad incrementa conforme pasa el tiempo, y muy comúnmente se viene ese pensamiento a nuestra cabeza: ¿cómo es posible que Dios permita tanta maldad? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? Pero, queridos hermanos, por favor consideremos que no existe ni siquiera un acto de maldad, no existe ni siquiera un pecado, por muy pequeño que lo consideremos, que no sea cobrado en el último día. Todas aquellas personas que hoy en día viven en maldad se tendrán que presentar delante del juez de jueces. Y en ese día, ¿quién se podrá mantener de pie delante de Dios? Nadie, hermanos. En el juicio final, hermanos, podemos ver
que lo primero que hará nuestro Señor Jesucristo como el Rey soberano y ahora como juez, es que va a hacer una separación. Va a separar a los suyos de los que no son. De la misma manera como ya lo hemos aprendido previamente, que separó al siervo malo del siervo fiel, así como separó a las vírgenes prudentes de las insensatas. Ahora separará una vez más a los suyos de los que no le pertenecen. Notemos el verso 32. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué hará a continuación? Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. En ese día, hermanos, el mundo entero será separado en dos grupos. Y en este caso, como lo podemos ver, nuestro Señor Jesús continúa haciendo uso de ilustraciones que ellos conocían muy bien, y en este caso usa dos ejemplos, el de las ovejas y los cabritos. Animales, hermanos, muy parecidos, pero diferentes. Y era común en la época, hermanos, de que los pastores de los tiempos criasen tanto ovejas como cabritos, pero en su propio cuidado le era necesario a los pastores separar a las ovejas de los cabritos, por el simple hecho de que las ovejas son criaturas dóciles y tiernas, mientras que las cabras son rebeldes y revoltosas por naturaleza, y fácilmente los cabritos pueden alterar a las ovejas. De la misma manera, es importante resaltar que no es la primera vez que nuestro Señor Jesús se dirige hacia los suyos como ovejas. De hecho, por toda la Biblia podemos ver tal ilustración que nos habla perfectamente de la relación que tiene una oveja con su pastor. Y nuestro Señor Jesucristo en múltiples ocasiones usó esta misma ilustración. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Claramente esta separación final que nos presenta Mateo capítulo 25 es de los que son los suyos, es decir, las ovejas, los salvos, los redimidos, aquellos que portan la sangre del cordero, y por el otro lado estarán los cabritos, los que no le pertenecen, los que vivieron sus vidas separadas de él, los que vivieron sus vidas a su manera, aquellos que vivieron prácticas de pecado, pecado que jamás fue tratado y pagado, y por lo tanto ahora son culpables de muerte. Y esta sección final, hermanos, se resume o se divide en lo que el Rey soberano y juez tuvo que decir a las ovejas y lo que tuvo que decir a los cabritos, que es la división primordial en la cual nos vamos a enfocar. Comencemos viendo, hermanos, lo que Jesús le tuvo que decir a los suyos, a sus ovejas. Que espero, queridos hermanos, que al analizar las evidencias que la palabra nos enseña, que cada uno de nosotros podamos ver este texto como un espejo para que nos muestre verdaderamente de qué somos hechos, para que si hubiese una persona engañada en medio de nosotros, pueda clamar por perdón y misericordia al buen pastor, nuestro Señor Jesucristo. Notemos lo que dice el verso 34. Jesús se dirige, después de hacer esta división, a los suyos, a sus ovejas, a los que puso a su mano derecha. Versículo 34. Entonces el Rey dirá a los de su derecha: venid, ¿y cómo los llamó? Benditos de mi Padre. Heredad del reino preparado para vosotros, ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Cabe resaltar, hermanos, que inmediatamente queda en claro que estas ovejas que ahora están gozando del reino de los cielos no están en tal lugar por su propio mérito. Este texto en realidad nos enseña que estas ovejas presentes al final de Mateo capítulo 25 estaban en la mente del pastor de pastores desde antes de la fundación del mundo.
En otras palabras, estas ovejas no están en el reino de los cielos porque fueron buenas ovejas. Estas ovejas están donde están porque su pastor las tuvo en mente desde antes de la fundación del mundo. Un tema que sé que aparentemente es muy controversial en nuestro tiempo, pero esta es la doctrina de la predestinación. Lo mismo que nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 4, donde nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Hermano, hermana, si tú hoy en día formas parte del reino de los cielos, no fue porque tú sentiste en tu corazón acercarte al pastor de pastores, nuestro Señor Jesucristo. Si tú hoy en día formas parte del reino de los cielos, no fue porque tú abriste la puerta de tu corazón para que el Señor entrara. Si tú hoy en día formas parte del reino de los cielos, es porque Jesucristo te tenía en mente desde antes de la fundación del mundo. Y la gente, al no entender esto, hermanos, tratan de justificar el hecho de que en realidad, bueno, pues sí, Dios nos escogió, pero Él me escogió porque yo lo escogí. Lo cual es una falacia. Porque si ese es el caso, entonces Dios no escogió a nadie. Todas las personas presentes, hermanos, cada uno de nosotros casados, tuvimos el glorioso y gran privilegio de escoger a nuestro cónyuge. Hermanos presentes, ustedes escogieron a su esposa, ¿verdad? O los casaron a la antigua, que vendieron unas cuantas chivas y le dieron a la hermana. Espero que ese no es el caso en medio de nosotros, hermanos. Pero nosotros escogimos a nuestra esposa nos escogió a nosotros. Estamos completamente de acuerdo con ese pensamiento y con esa lógica. Pero como dijo un pastor, estamos de acuerdo con eso, pero no estamos de acuerdo con el pensamiento de que Jesucristo escogió a su esposa. Ahí sí ya no estamos de acuerdo. Claramente aquí nos enseña entonces, hermanos, que estas ovejas están en el reino que fue preparado para esas ovejas desde antes de la fundación del mundo. Estas ovejas entonces forman parte del reino de los cielos porque el Padre, el pastor, las escogió desde antes de la fundación del mundo. Y si no entendemos este punto importante, vamos a pensar equivocadamente que las ovejas están donde están por las obras de caridad mencionadas en el verso 35 y 36. Podemos equivocadamente pensar, estas ovejas están siendo recompensadas y están en el reino de los cielos porque ayudaron al necesitado, pero no, hermanos, no nos equivoquemos. Estas ovejas no están entrando al cielo por hacer tales obras, sino al revés. Estas ovejas hacen las obras de los versos 35 y 36 porque son parte del reino de los cielos. ¿Cuáles son estas obras? Leamos una vez más, verso 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. En estos dos versículos, hermanos, se presentan 6 obras de caridad: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, abrir la puerta al forastero, vestir al desnudo, atender al enfermo y visitar al encarcelado. Si hay personas presentes que vienen de la Iglesia Católica Romana, posiblemente conocen muy bien esta lista, porque se le conoce dentro del contexto de la Iglesia Católica Romana como las 7 obras de misericordia corporales. De tal manera que se hace un énfasis elevado en esta lista en comparación de las otras que la misma palabra nos enseña. Pero ahora usted se puede preguntar, ¿cómo que 7 si el texto solo presenta 6? Pues como es de costumbre, más adelante le agregaron, y la 7ª que fue agregada siglos después fue la caridad de enterrar a los muertos. Pero interesantemente, hermanos, en esta lista pongamos mucha atención que de acuerdo a nuestro criterio humano no se presenta ninguna grande obra en esta lista. Notemos que Jesús no les está dando la invitación a su reino porque plantaron 20 iglesias. Jesús no les está dando la invitación a su reino porque predicaron a miles de personas, porque iban a evangelizar todos los días o porque llegaron a ser los teólogos más elocuentes. Tales obras son dignas de imitar y maravillosas, hermanos. Pero notemos que las razones presentadas aquí que Jesús enlista son verdaderamente pequeñas comparadas con las que acabo de presentar, de acuerdo a nuestro propio criterio.
Esta parte, hermanos, es crucial de entender. Jesús no les está diciendo, benditos de mi Padre, entren porque lideraron a 1000 personas, porque su iglesia era la más grande de la ciudad. No. Está hablando de cosas que nosotros podemos considerar pequeñas. ¿Por qué es tan importante este detalle? Comenta William Hendrickson. Lo que Jesús está diciendo es, en vuestra vida y conducta cotidiana, en lo que con frecuencia se llaman las cosas pequeñas de la vida, habéis dado prueba de que sois mis verdaderos discípulos. Por lo tanto, yo os llamo benditos. Esto muestra que en el reino de los cielos hay lugar, mucho lugar para gente que en el sentido técnico no han profetizado en el nombre de Cristo, no han echado fuera demonios, no han hecho maravillas en su nombre. En realidad, no hay lugar para los que se jactan de estos grandes logros. Es al seguidor no pretencioso de Cristo, al seguidor sincero que se le honra en las cosas de la vida común, que Él declara bendito. No olvidemos, hermanos, cuando nos presentemos delante de nuestro Dios, no nos juzgará de acuerdo a las maravillas y grandiosas cosas que nosotros hicimos. El rey y juez nos va a juzgar de acuerdo a nuestra capacidad y fidelidad a lo que nos fue entregado. Y de manera resumida, estos benditos del verso 24, hermanos, tal como lo podemos ver, demostraron ser verdaderas ovejas en las cosas más pequeñas. Demostraron a la vez tener similitud con su pastor, el Señor Jesús, en estas cosas más mínimas. En estas ovejas presentadas, hermanos, no hay máscara en tales personas, no hay hipocresía. Obran de la manera en que obran porque nace de su corazón. Tales personas ayudan al necesitado, forastero, desnudo, hambriento, sediento, por el simple hecho de que la imagen de su pastor, nuestro Señor Jesucristo, está sobre ellos. Por lo tanto, la misma misericordia, gracia, amor del pastor de pastores está sobre sus ovejas. Lo más interesante de estas palabras expresadas por Jesús en el verso 34 y 35, hermanos, es de que Jesús presenta que estas 6 obras de caridad presentadas, Jesús lo presenta como que estas ovejas las hicieron directamente para Él, para el Señor. De ahí el asombro y pregunta que ahora vemos en el verso 37. Veamos el versículo 37. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Estas personas, hermanos, notemos que estas personas del verso 34 jamás han visto físicamente al rey hasta este punto. No lo han visto. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el rey diga tales palabras si jamás le han visto, jamás le han alimentado, dado de beber o jamás le han visitado? Queridos hermanos, es crucial que nosotros entendamos la razón de asombro de estos justos. El asombro presentado, hermanos, dice mucho acerca de la motivación de las obras presentadas en el verso 35 y 36. ¿A qué me refiero con esto? Claramente estos justos, hermanos, cumplieron estas obras de caridad, pero no porque pensasen que el rey los estuviese viendo. Estas personas no cumplieron estas obras de caridad porque esperaban recibir una recompensa, o como nos enseña Efesios capítulo 6, versículo 6, porque estaban sirviendo al ojo. ¿Qué es servir al ojo? Hacer lo que debemos hacer solamente cuando nos están viendo. Estas personas están verdaderamente sorprendidas de que el Señor diga tales palabras. Y la razón de su asombro, hermanos, es porque estas personas lo hacían porque ellos entendieron que no era un asunto de cumplir una lista de reglas, era un asunto de cumplir el mandamiento más básico: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, lo que nació automáticamente en estas ovejas fue precisamente hacer eso. En la parábola de las vírgenes, hermanos, aprendimos que los suyos se están preparando, se están santificando.
En la parábola de los talentos aprendimos que los suyos están ocupados en la obra de su Señor, pero ahora Jesús nos enseña, hermanos, que los suyos tienen su amor en ellos mismos. Y hermanos, esta es la distinción más clara de si somos ovejas o somos cabritos. El amor de Dios en sus ovejas, hermanos, es la evidencia más clara que verdaderamente le pertenecemos. Por lo tanto, la falta de amor, por contraste, es el más claro indicativo que no le pertenecemos. Por lo tanto, hermanos, en el amor del Señor les exhorto que analicemos nuestro corazón para ver si el amor presentado verdaderamente se refleja en mí. Porque si no se refleja este amor en mi persona, puedo estar verdaderamente equivocado pensando que soy una oveja del pastor de pastores, pero realmente ser un cabrito. Aquellos que son de Jesús, hermanos, aquellos que son del juez Dios Todopoderoso, le aman. El versículo o el capítulo que leíamos al principio del servicio, primera de Juan capítulo 4, por todo el capítulo, hermanos, es el tema recurrente que presenta Juan. En el verso 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En el verso 19 nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Los que son de Él, hermanos, no solamente aman a Dios, sino que aman todo lo que Dios ama. Su obra. Primera de Corintios 16:14 nos enseña: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Colosenses capítulo 3 versículo 14 nos enseña: sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Los que son de Cristo, hermanos, los que son verdaderas ovejas del pastor de pastores, aman a Dios, aman a su iglesia y aman a su prójimo. Y en ese mismo amor es de la manera en que obramos todas las demás cosas que nosotros hacemos. Gálatas 5:13 nos enseña: sino servíos por amor los unos a los otros. Hermano, hermana, amigo, amiga, si este amor no está en ti, estás en peligro de muerte. Porque posiblemente estés equivocado en tu corazón pensando que amas a Dios. Pero como mucha gente, hermanos, muy convenientemente lo hace en nuestros días, aman a Dios a su manera. Y por lo tanto, aman la obra de Dios a su manera. Y por consecuencia, aman a su prójimo a su manera. Y seamos sinceros, hermanos, es demasiado cómodo y conveniente amar a aquellas personas que piensan igual que nosotros. Es demasiado cómodo, demasiado conveniente, demasiado fácil. Pero ¿qué tal amar a aquel hermano o hermana que piensa completamente distinto a nosotros? Como que aparentemente nosotros ya marcamos una línea, no, esa persona entonces no la puedo amar. Pero es una tremenda contradicción si nosotros pensamos de tal manera y al mismo tiempo pensamos ser ovejas de Dios. Primera de Juan 4:12 nos enseña: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Versículo 20 del mismo capítulo 4, aquí nos desengaña por completo. Dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Tal persona es mentirosa. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y hermanos, el amor verdadero, genuino, del cual nos habla la palabra, no se limita a palabras expresadas. Hermano, yo te amo. El amor verdadero se manifiesta en acciones. Cuando tu hermano está necesitado, cuando tu hermano está desnudo, cuando tu hermano está sediento, es ahí donde verdaderamente se manifiesta qué tipo de amor mora en mí. ¿Es una copia del amor verdadero o es el amor genuino que está en mí,
que se manifiesta automáticamente para con mi prójimo. No nos limitemos, hermanos, a pensar en la lista de manifestaciones de amor a esta lista de obras presentadas en el verso 34 y 35. No pensemos en esta lista, hermanos, como una lista exhaustiva, sino más bien pensemos en esta lista como parte de. Porque la forma en que el amor de Dios en nosotros hacia nuestro prójimo se manifiesta va mucho más allá que estas 6 obras de caridad presentadas en estos versos. Efesios 2:10 nos enseña, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La lista es mucho más enorme, pero si solamente nos enfocamos en estas 6, creo verdaderamente que al analizarlas nos va a dar un claro indicativo de cómo está nuestro corazón. Porque si nosotros consideramos fácil el obrar de acuerdo a estas obras, con este hermano porque me cae bien, pero con este no, hay un grave problema en nuestro corazón, hermanos. El problema es que nosotros pensamos en el amor como algo que se debe de ganar. Incluso, de acuerdo a nuestro criterio, podemos presentarnos delante de nuestro Dios con nuestra queja, pero Dios, por favor, tú entiéndeme, difícil me es amar a mi hermano por lo terco que es. Y queremos poner una lista de excusas por las razones que supuestamente justificamos nuestra falta de amor. Pero hermano, si nosotros pensamos de tal manera, permíteme compartirte lo siguiente. Delante del Dios justo y 3 veces santo, de acuerdo al criterio humano, cada uno de nosotros, sin excepción alguna, es imposible de amar. Cada uno de nosotros. De acuerdo al criterio humano, somos imposibles de amar. Pero aún así Dios te amó con amor eterno. De tal manera que no te dijo, yo te amo, sino que entregó su vida en un madero, pagando tu deuda tan enorme que te condenaba por la eternidad, y lo hizo por amor a ti. Aunque has pecado en innumerables ocasiones contra Él, hermano, hermana, Él te sigue amando. Él no te ama menos cuando tú le fallas. Aunque le hemos fallado en muchas ocasiones, Él te sigue amando. ¿Qué te hace pensar que tú sí tienes justificación delante de Él para no amar a tu amigo, a tu prójimo, a tu hermano que ha pecado contra ti? Es una contradicción, hermanos. Por lo tanto, aquí debemos de hacer el engaño a un lado. Si no podemos amar a nuestro hermano, a quien podemos ver, ¿qué nos hace pensar que nuestro amor por Dios, a quien no podemos ver, es genuino? No, hermanos, ese amor no es genuino. Eso es un amor convenenciero. Ese es un amor que se gana. Yo te voy a amar si tú cumples con estos preceptos. Yo te voy a amar si tú cumples esta lista de mandatos. Yo te voy a amar si tú te comportas como yo. Pero si no, entonces no te voy a amar. Eso es absurdo. Por eso vemos esta pregunta de asombro en el verso 37 con esta lista de ovejas verdaderas, porque ellos, hermanos, obraban de tal manera porque el amor de Dios estaba en ellos, de tal manera que les era imposible, inevitable, ver a uno de sus hermanos pasar alguna necesidad y no obrar en amor en beneficio a tal persona. Por eso vemos que dice lo siguiente en el verso 37, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? En otras palabras, hermanos, estas ovejas obraban de la manera en que obraban porque la imagen de su Dios estaba en ellas. El amor de Dios estaba en ellas. Y ahora, ¿cuál fue la respuesta del pastor de pastores ante la pregunta de las ovejas que vemos en el verso 40?
Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿cómo dice, hermanos? A mí lo hicisteis. El mandato por parte de Dios, hermanos, es que nosotros debemos de ser bondadosos, misericordiosos y amorosos para con todos. Pero notemos que aquí Jesús encierra las obras de caridad mencionadas específicamente a sus hermanos más pequeños. Hermanos, aquí Cristo está apuntando directamente hacia la iglesia. Claramente aquí no está hablando de incrédulos o de cabritos, aunque eso es parte del mandamiento, pero la atención de Jesús en este versículo en particular la dirige a sus hermanos más pequeños. De tal manera que lo pone como equivalente a hacer una de estas obras para uno de sus hermanos más pequeños, es como hacerlo directamente para Cristo. Jesucristo ya les había dicho previamente en Mateo 10:40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermano, hermana, cualquier obra en amor que tú haces por tu hermano, por tu hermana, parte de este cuerpo local, es como si lo estuvieses haciendo directamente para con Cristo. Es lo que este texto nos está enseñando. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos de obrar en ese amor genuino y auténtico, que en realidad, hermanos, es la marca más clara de que verdaderamente somos sus discípulos. No existe tal cosa, hermano, hermana, como un cristiano que no ama a su hermano. No existe. Por lo tanto, si nosotros pensábamos de tal manera que si éramos cristianos, que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestros hermanos, estamos engañados. Y cuando nos presentemos delante del Rey, no solamente sufriremos vergüenza, sino que sufriremos pérdida total. Ahora, al igual que en las parábolas ya vistas, llegamos ahora a una parte verdaderamente triste de este texto. Y esta parte triste es que ahora el rey hace un cambio de audiencia. En primer lugar, se dirigió a sus ovejas. Pero cuando llegamos al verso 41, hace un cambio de audiencia y ahora se dirige a los cabritos. Y hermanos, mucha atención, porque lo que el rey y juez tuvo que decir a los cabritos es muy diferente a lo que le dijo a sus ovejas. Verso 41. Entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. El calificativo de malditos es verdaderamente terrible y suena fuerte. Pero queridos hermanos, es el estado en el cual todo aquel fuera de Cristo se encuentra. Un estado de maldición. El apóstol Pablo decía en una de sus cartas: maldito el que no ame a nuestro Señor Jesucristo. Interesantemente, la lista de obras en esta segunda sección es la misma a la que presentó con las ovejas. La única diferencia es que estos, del verso 41 en adelante, no las hicieron. En este grupo de cabritos no había amor en ellos. Y como no había amor en ellos, no había ni el más mínimo interés por su prójimo. No les interesaba el bienestar de su prójimo. Lo único que les interesaba era su propio bienestar, no el de sus hermanos, no el de sus prójimos. Y la razón del por qué no hubo amor en estos cabritos, hermanos, es verdaderamente sencilla. La razón del por qué no hubo amor en este segundo grupo de personas es por la simple, clara y sencilla razón de que Cristo no estaba en ellos. No puede una persona, hermanos, estar en Cristo y no tener amor. Y en el caso de estos cabritos, esta es la evidencia más clara. Cristo no estaba en ellos, por lo tanto, la manera clara en que se reflejaba que Cristo no estaba en ellos es que ellos no tenían amor para con su prójimo.
y por lo tanto fácilmente podían ver a uno de sus prójimos pasar por alguna necesidad sin importarles en lo más mínimo. Hermanos, ¿de qué manera nosotros actuamos cuando nos damos cuenta que uno de nuestros hermanos de esta misma iglesia local está pasando por alguna necesidad? ¿Somos indiferentes hacia su necesidad? Si ese es el caso, hermanos, posiblemente estamos en grave peligro. Que estamos engañados pensando que estamos en Cristo, pero realmente no le conocemos. Es importante resaltar hasta este punto la diferencia de palabras expresadas por Jesús a aquellos que son sus ovejas y a los que son los cabritos. Es un verdadero, claro contraste. A sus ovejas les dijo, venid. A los cabritos les dijo, apartaos de mí. A sus ovejas llamó, benditos de mi Padre. A los cabritos llamó, malditos. A sus ovejas les dijo sobre su destino, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. A los cabritos les dijo sobre su destino, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Un tremendo y alarmante contraste. Destinos y palabras muy diferentes por parte de Jesús, el pastor de pastores, para estos dos grupos de personas. Este segundo grupo de personas, de cabritos, hermanos, estuvieron igual de sorprendidos que los justos, de los cuales ya aprendimos cuando Jesús les dijo estas palabras. De tal manera que vemos en el verso 44 que dice, entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? En esta escena nos presenta por primera vez a este grupo de cabritos delante del Rey de Reyes, y el Rey de Reyes les está diciendo, cuando yo tuve frío, no me cubristeis. Y estos cabritos ahora se preguntan, Señor, si nosotros nunca te hemos visto, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Pero la respuesta del rey es la misma. Verso 45, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. De manera resumida, hermanos, obrar en amor, buscando el bienestar de nuestro hermano o nuestra hermana, es hacerlo directamente para Cristo. Retenerlo de la misma manera es como retenerlo para Cristo. Retener lo que tú quieras pensar, ayuda, o incluso el perdón. Nosotros creemos, hermanos, cuando analizamos el evangelio de que podemos ser merecedores del perdón. Pero el propio evangelio, hermanos, nos enseña de que no merecemos absolutamente nada. Es por gracia. Pero sí estamos de acuerdo con el pensamiento de que por gracia recibimos el perdón, pero no estamos dispuestos a obrar en esa misma gracia y dar ese perdón a nuestro prójimo. No, si quiere que lo perdone, se lo tiene que ganar. Si una persona obra de tal manera, hermanos, es porque el amor de Cristo no está en tal persona. Y si el amor de Cristo no está en tal persona, es porque tal persona no está en Cristo y su destino corre peligro. El verso 46 nos presenta el fin de todas las cosas. E irán estos, es decir, los cabritos, ¿a dónde irán? Al castigo eterno. Solamente hay dos destinos, hermanos. E irán estos, los cabritos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Jesús ahora da conclusión a su discurso del monte de los olivos con las mismas palabras del profeta Daniel. Acompáñenme rápidamente al libro del profeta Daniel, capítulo 12. Y vean lo que dice versículo 1 en adelante, el libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo,
todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son las personas que están escritas? Las mismas ovejas que ahora Jesús se dirige en este capítulo 25 de Mateo. Son las mismas personas cuyos nombres fueron escritas desde antes de la fundación del mundo. No habíamos sido formados en el vientre de nuestra madre y Cristo ya nos tenía en mente. Tan grande es su amor para nosotros. Pero mucha atención a lo que dice el verso 2 de Daniel capítulo 12. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. ¿Y cómo dice a continuación? Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Las mismas palabras de Jesús en Mateo capítulo 25 versículo 46. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Seguramente las palabras de Jesús nos han puesto a pensar cada uno de nosotros en cuanto a quién somos delante del Rey y Juez que todo lo conoce. Y si ese es el caso, gloria a Dios por ello, porque es precisamente el propósito por el cual somos expuestos a su palabra. Somos expuestos a su palabra para que su palabra examine nuestro corazón y nos muestre nuestra verdadera condición. Que no haya espacio para el engaño. Con esto en mente, yo te pregunto, hermano, hermana, ¿te identificas como una oveja o como un cabrito? ¿Verdaderamente amas a Dios? Por consecuencia, ¿verdaderamente amas a su iglesia? ¿Verdaderamente amas a tus hermanos en Cristo? ¿O tú escoges a quién amar y tú escoges de qué manera amar? Y lo más importante de todo, hermanos, ¿nuestras acciones lo reflejan? ¿De qué me sirve decir que amo a mi hermano, a mi prójimo, si cuando ese hermano pasa por una necesidad, yo teniendo la capacidad de apoyarle, no lo hago? Mi amor es falso. Y si somos sinceros, es muy fácil expresar amor con nuestra boca. Pero hermanos, si nuestras acciones no reflejan lo que hablamos, vivimos en la misma hipocresía del siervo malo. Dios espera que ese amor que Él ha depositado en los suyos, su pueblo, su iglesia, fluya a través de nosotros para el resto de las personas que nos rodean, primordialmente nuestros hermanos en Cristo. Y una vez más, hermanos, nosotros no definimos de qué manera amar. Cristo ya lo hizo por nosotros. Cristo ya nos dio el mejor ejemplo. Y amar a nuestro prójimo es procurar su bienestar. Amar a nuestro prójimo es perdonar sus ofensas. Acertadamente dice el pastor Paul Washer, el verdadero creyente responde a las faltas de su hermano con un amor que cubre una multitud de pecados. ¿De qué manera nosotros actuamos, hermanos, ante las faltas de nuestros hermanos? Ante las necesidades de nuestros hermanos. Todo esto, hermanos, tiene que ver con acciones, no con meras palabras que se las puede llevar el viento. Así que, hermano, hermana, ¿de qué manera nosotros amamos a Dios? ¿De qué manera amamos a su iglesia? ¿De qué manera actuamos cuando tenemos conocimiento de que uno de nuestros hermanos está pasando por necesidad? ¿Eres el tipo de persona que teniendo la capacidad de hacer algo por él o por ella estás esperando a ver qué van a hacer los líderes? Hermanos, esta expectativa, notemos que en este juicio final solamente hay dos grupos. No es como si Jesucristo cuando habló de sus ovejas les dijo, ok, ovejas A, ovejas B y ovejas C. Para las ovejas A la expectativa fue esta, para las ovejas C fue esta. No, todos somos parejos. El mismo amor de Dios se debe de reflejar en cada uno de nosotros. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18, les voy a pedir, hermanos, que nos pongamos de pie. Primera de Juan capítulo 3 versículo 18. Y les pido, hermanos, que por favor me ayuden a leer este verso 18, pero a la vez meditando en lo que su palabra tiene que decir a nuestros corazones. Que analicemos nuestro corazón por si hay autoengaño. Hermano, hermana, amigo, amiga, si tú identificas ese autoengaño en tu corazón, todavía hay tiempo. Mientras hay vida, hay esperanza.
Pero lo que necesitamos, si ese es el caso, necesitamos clamar a Dios que perdone nuestros pecados en primer lugar y en segundo lugar que nos dé un nuevo corazón. Porque con un corazón de carne nos es imposible cumplir los mandatos de Cristo, pero como dijo Dios a través del profeta Ezequiel, quitaré su corazón de piedra y daré un corazón de carne. Solo la obra de Dios en nosotros puede cumplir tal cosa, hermanos. No es por nuestras fuerzas, es Dios obrando y operando a través de los que son suyos. Primera de Juan 3:18 dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. ¿Amamos de tal manera? Si no lo hacemos, hermano, hermana, amigo, amiga, preséntate delante de Dios. Todavía hay misericordia, todavía hay gracia. Pero cuando el Rey y Juez venga a esta tierra, ya no habrá para las personas fuera de él. De tal manera que las únicas palabras que van a escuchar no va a ser unas palabras lindas de que acérquense confiadamente, sino que va a ser: apártense, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Oremos a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Tu palabra que es como un espejo, Señor, que nos muestra la condición en la que nos encontramos. A través de tu palabra, Señor, podemos ver claramente claros indicativos, evidencias de aquellos que son tus discípulos, de aquellas que son tus ovejas. Tú dijiste en aquel entonces: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, nosotros sabemos claramente, porque tu palabra así lo revela, que tus ovejas oyen tu voz. Pero no solamente eso. En tus ovejas, Señor, está siendo tu carácter, oh Cristo, formado en ellas. De tal manera que tu amor manifiesto para con nosotros también se manifiesta en tus ovejas. Y esta manifestación es en las cosas más básicas, como tu palabra nos enseña, cuando vemos a uno de nuestros hermanos pasar por alguna necesidad. Señor, pon ese corazón amoroso, compasivo, humilde en nosotros, Señor. Ayúdanos y enséñanos a amar como tú nos has amado. Ayúdanos a ser compasivos como tú eres compasivo. Ayúdanos a ser misericordiosos como tú eres misericordioso. Ayúdanos a operar en la misma gracia que hemos recibido por parte tuya. Nosotros sabemos, Señor, que si una persona no obra, no opera en ese mismo amor, es porque tal persona aún no te ha conocido. Y tal persona corre un grave peligro, que si ella parte de este mundo, una eternidad de castigo le espera. Señor, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Sea tu Espíritu Santo, Señor, transformando esos corazones de piedra por corazones de carne, Señor. Esa obra maravillosa y excelente solamente tú la puedes hacer, Señor. Oramos, Señor, para que la hagas en medio de nosotros, Señor. Anhelamos agradarte, Señor. Anhelamos ser como tú. Ayúdanos, Señor, por doloroso que sea el proceso, para que tu carácter, oh Cristo de la gloria, sea cada día más palpable en nosotros, tus ovejas. Gracias te damos. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.